a ver si me doy a entender. Y a ver si no me equivoco porque es mucha información y no sé si haya yo captado correctamente este lo que les pretendo comunicar. Ahí si me equivoco, pues hay una disculpa. Miren, um, aquí acuérdense de esto. Aquí en Estados Unidos hay un grupo que se llama Complejo Industrial Militar. Eh, este complejo militar industrial está formado por empresarios del negocio de las armas, por militares y fabricantes. Pero no estoy hablando de simples pistolitas, estoy hablando de tanques de guerra, de misiles, de aviones, de barcos, de armas, eh, granadas, o sea, es algo, por algo se le llama complejo industrial militar. Ese es el punto número uno. Punto número dos. El negocio más próspero después del petróleo es el negocio de las armas. Y después del negocio de las armas, el narcotráfico. Acuérdense de esto. Ok. Aquí en Estados Unidos, al presidente Trump le está lloviendo como en feria por varias decisiones políticas que ha tomado, pero en especial el haber sacado a las tropas de Siria. Lo que nunca había sucedido es de que se unieran los demócratas con los republicanos para presionar al presidente para que regresen las tropas a Siria e incluso para destituirlo del cargo, lo que el famoso impeachment. ¿Pero por qué? Porque cuando el presidente Trump se sale de Siria, se viene abajo grandes ganancias de dinero por el negocio de las armas. Y el complejo industrial militar tiene un control mayúsculo sobre el Congreso de Estados Unidos. Y son los que están presionando a Nancy Pelosi, que es la presidenta de los demócratas en la Cámara, en el Congreso, para irse en contra de Trump. Lo mismo al líder del Partido Republicano. Ok. Lo siguiente, aquí es donde entra México. Cuando el complejo industrial militar se dio cuenta de que cuando el presidente Calderón le declaró la guerra al narcotráfico, se dio cuenta de que el hecho de que haya conflicto en México, conflicto armado, es negocio para este complejo industrial militar. Y es un negocio muy grande. Acuérdense del famoso, la misión secreta esta, la Rápido y Furiosa, no me acuerdo si fue con Fox o con Calderón, donde según por ciertas medidas de espionaje, la DEA iba a infiltrar armas a México, según para seguir el viaje de las armas y dar con los criminales en México. Fue mentira, fue un negocio de armas vil y así vil y vulgar negocio de armas, donde atrás de esto estaba el complejo industrial militar. Ok, entonces, cuando se detona el negocio, es un negocio que se mueve legalmente de este lado, pero en cuanto cruza la frontera se maneja por abajo del agua. ¿Sí? Entonces aquí hay algo muy importante. Las camionetas que traían los hijos del Chapo son unas camionetas
que en la parte de atrás que traían redilas, las redilas por la parte de adentro traían metal, tenían láminas de acero reforzado. Y sobre una base metálica en la plataforma, ahí pusieron las famosas Barrett calibre 50. Esas Barrett calibre 50 las vende única y exclusivamente el complejo industrial militar. No son rusas. Sería muy difícil para los narcos traer este tipo de armas desde Rusia sin ser detectadas, no solo por las autoridades mexicanas, sino incluso por las autoridades extranjeras que están al servicio del complejo industrial militar. Entonces, la información que me está llegando en este momento es de que el Military Industrial Complex, es el complejo industrial militar, usó a la DEA, fíjense lo que le estoy diciendo, usó a la DEA para que fuera a México hace aproximadamente 30 días. ¿Y a dónde creen que fue? Un representante de la DEA fue a Sinaloa. A Sinaloa. Y ahí se sospecha, esto no está totalmente corroborado, pero todo hila, que este elemento de la DEA, enviado por el complejo industrial militar, operó en contra de las órdenes de Andrés Manuel, infiltrándose dentro de algunos mandos de las Fuerzas Armadas mexicanas, pero a la vez llegando a algún tipo de acuerdo con las autoridades estatales y municipales de ahí de Sinaloa. Hay que recordar quién gobierna Sinaloa. Hay que recordar quién es el presidente municipal de Culiacán. Entonces, llega la DEA, se promueve por abajo del agua la captura de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, que ni siquiera es un pez grande aquí en México. No se le conoce tanto por liderear al cartel, sino más bien por la vida de lujos que ha tenido por causa de lo que hacía su papá, ¿no? Pero no se le sabe mucho de que él esté liderando al grupo. Pero sí es un hijo protegido por el cartel, eso sí. Entonces la DEA sabía que el cartel iba a responder al momento de capturar a este muchacho. Y se iba extraditado a Estados Unidos. Entonces aquí hay dos cosas muy importantes. La primera es darle un trofeo a Trump para su campaña electoral, extraditarlo a Estados Unidos. Esto, o sea, aquí el asunto del Chapo está muy politizado y están usando al Chapo para obtener triunfos electorales aquí en Estados Unidos. Entonces traerse a uno de sus hijos, olvídense, hubiera sido un triunfo electoral, por un lado. Y por el otro lado, detonar nuevamente la guerra contra el narco en México para restablecer nuevamente el negocio de las armas. Y atrás de todo esto está el complejo industrial militar y la DEA. La conclusión es la siguiente, y esta es información privilegiada, jóvenes, así que esto no lo van a ver ustedes en las noticias. Se presume que el presidente Andrés Manuel no pudo decir lo que yo les estoy ahorita comentando a ustedes en sus conferencias de prensa. Se tuvo que tragar todo. Se tuvo que tragar las críticas, se tuvo que tragar los comentarios internacionales, los periodicazos, las críticas en contra de su gobierno, con tal de parar
este proyecto que traía el complejo industrial militar, usando a la DEA para detonar nuevamente en México la guerra contra el narcotráfico. Porque un país en guerra siempre es negocio para las armas. Entonces, cuando se cae lo de Siria, el complejo industrial militar comienza a mover todas sus piezas para que el negocio no se caiga, retomarlo por diferentes frentes. Entonces, por eso es de que actuaron en contra de las órdenes muy claras de Andrés Manuel, que dijo: no vamos a ir en contra de los líderes de los carteles porque eso va a desatar una narcoguerra. Y fue exactamente lo que hicieron estos, porque es lo que querían: desatar una narcoguerra para reactivar el negocio de las armas en México. ¿Ok? Es por un lado. Por otro lado, el presidente se va, o ya se dio cuenta de que está infiltrado algunos jefes operacionales de las fuerzas armadas. Otra, que pueden estar manipulados sin que ellos se den cuenta. Y la otra, que hay infiltración de intereses internacionales que están manipulando al gobierno de México con ayuda de los opositores del presidente Andrés Manuel. Que incluso yo pienso que ni siquiera algunos de sus opositores se dan cuenta de la magnitud del daño que le puede ocasionar a México el apoyar a cualquier movimiento de desestabilización del gobierno. Porque con el simple hecho de decir que caiga Andrés Manuel, con eso están felices, pero no ven más allá de sus narices porque no lo saben lo que está atrás de todo esto. Entonces el presidente se tuvo que tragar todo, las críticas y las injurias que le dijeron en las conferencias de prensa. Igualmente allí en Sinaloa se le fueron encima a los secretarios en Culiacán y se lo tuvieron que tragar con tal de evitar que el plan del complejo industrial militar funcionara. Y aquí nos damos cuenta de que Andrés Manuel no está al servicio de los intereses internacionales, ni tampoco trabaja con la DEA, ni está al servicio del complejo industrial militar, que son muy buenas noticias, pero a la vez son muy malas, porque eso quiere decir que si no está con ellos, está en contra de ellos. Por eso es que es fundamental estar bien informados para... Es que el presidente bien lo sabía muy claro cuando dijo: me voy a enfrentar a un reto enorme y solo con el apoyo del pueblo podrá salir adelante, no solo el presidente, sino todo México. Ahora, no me crean todo, investiguen, hagan su tarea. Esto no lo van a ver en las noticias mexicanas, se los apuesto. Se los apuesto. Chequen ahí en Wikipedia a ver quién es el complejo industrial militar y a ver si alcanzan a ver el nivel del poderío de manipulación y económico que tiene este complejo industrial militar, que incluso doblegó al Congreso de Estados Unidos para ir en contra de Trump, porque todos pensaban, incluso yo era uno de los que pensaba, que Trump se iba a ir a la guerra, porque yo ya sé que Estados Unidos tiene que estar constantemente en guerra porque es un gran negocio para el complejo industrial militar, el negocio de las armas. Lo que no sabía es que Trump no quiere ir a la guerra, eso sí me sorprendió. Por eso se le están yendo en contra y le quieren aplicar el juicio y destituirlo, el famoso impeachment. Entonces, pues ahí los dejo con esta reflexión que les apuesto que ni se lo esperaban, ni se lo sabían, y quién sabe si me haya yo sabido explicar
con, con detalle y con claridad para, espero no haberlos más dejado confundidos de lo que ya están.